Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente, hermanos de Morada de Dios, y a todo la audiencia que nos honra y nos escucha en esta noche. Antes de empezar, vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este instante como un solo cuerpo en unión contigo. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón está dispuesto para escuchar tu palabra y hacer tu voluntad. Queremos ser obedientes y fieles a lo que tú dices. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero empezar dándole lectura al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 1. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Hasta ahí. Bueno, este relato ya es muy conocido entre todos nosotros, y hoy quiero poner énfasis no tanto en la obra que hizo Jesús, sino en la actitud que tiene el ciego. La actitud que muestra el ciego y la respuesta que obtiene. Vamos a irnos por partes. Los judíos, los fariseos en este caso, cuestionaron muy fuerte y de un modo muy severo a aquel hombre. Le estaban amenazando, prácticamente forzando a que confesara o que aterrizara su testimonio de acuerdo a una realidad que era cómoda para los mismos fariseos. Se puede ver en el versículo 24, le dicen: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Era una actitud amenazante y lo estaban forzando para que todo su testimonio encuadrara en una realidad hecha a modo. Pero la respuesta del ciego fue desconcertante para ellos. Les habló con valor, al tal grado que ellos le dijeron que era un ignorante y que no les podía enseñar a ellos. Recordemos que en esa época el pueblo prácticamente dependía de aquellos maestros que les enseñaran la ley, porque el pueblo ignoraba la ley, era analfabeto y solamente algunos pocos podían acceder a la educación y era muy costosa. Si bien es cierto que por tradición y por cultura les obligaban a aprender a leer la Torá, pero la educación ya formal para ellos era inalcanzable. Tenían que asistir a las sinagogas para aprender de la misma y confiaban mucho en sus maestros. Ahora, lo que sorprende aquí es la sinceridad de este hombre, y esa sinceridad fue la que realmente estaba observando Jesús. Y así empieza el relato de Juan 9. Dice: entonces pasaba Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento. Eso es con lo que vamos a empezar a estudiar esta parte. Inicialmente en el versículo 2, los mismos discípulos empiezan a cuestionarse: bueno, ¿y quién pecó, Señor? Porque notaron que Jesús estaba viendo a aquel hombre ciego de nacimiento y le preguntan: bueno, maestro, enséñanos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero la respuesta que da Jesús nos instruye, nos guía a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva como las ve Dios. Es increíble cómo Jesús empieza a dar una cátedra de cómo debemos empezar a ver las cosas. Empecemos primero por definir lo que es la enfermedad. Este hombre estaba ciego. La enfermedad, bueno, sabemos que es cuando hay una ausencia de salud, pero ¿qué es lo que significa? De acuerdo a la OMS, enfermedad, que viene del latín infirmitas, la Organización Mundial de Salud dice que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Así la define. Pero ahora, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es la enfermedad? Fíjate que encontré una definición teológica que la describe de este modo. Dice que es un efecto universal de la caída,
cuyo resultado a raíz del pecado es muerte y decaimiento de la existencia en un mundo imperfecto. Entonces, desde la perspectiva teológica, no importa lo que hagas, tarde o temprano, a pesar de que te cuides, la enfermedad a la larga es inevitable en este mundo. Pero bueno, ahora esta enfermedad, la ceguera, planteaba un dilema teológico en los discípulos, porque estaban concluyendo ellos que el sufrimiento físico de una persona es resultado directo del pecado personal, y así lo podemos ver en la Biblia. Vamos rápido a Números 12:10. Dice así: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí lo que nos describe es cómo María ya había hablado en contra de Moisés, había murmurado, y el pecado por haber murmurado en contra del ungido del Señor fue evidente y se llenó de lepra. Hay otra, ahora vamos a Juan 5:14. Dice, Jesús acababa de hacer un milagro también por otro hombre, y el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces esto era más o menos como pensaban los judíos de aquella época. La desgracia, la enfermedad eran consecuencias directas del pecado, ya sea de la persona o de sus padres. Y por eso es que ellos preguntan, bueno, ¿quién pecó? ¿Ellos o sus padres? Ahora, en aquella época ellos también creían que el alma, porque estaban de algún modo influenciados por los griegos, algunos judíos creían en la preexistencia del alma. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia dice en Deuteronomio 5:9, vamos a ir rápidamente, lo que dice Deuteronomio 5:9, dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si nos quedamos con estas citas, podríamos pensar erróneamente que Dios castiga efectivamente la maldad de los padres en los hijos, y podríamos concluir erróneamente que Dios es malo. Pero no. No se debe entender de este modo. Lo que está tratando de decir aquí la Biblia es que si un papá es malo, el efecto corruptor de esta primera generación pasará irremediablemente a la segunda, porque van a ver el ejemplo y los hijos van a replicarlo hasta que haya un parteaguas y alguien de esa familia empiece a ver las cosas de otro modo, como Dios quiere. Es como se quebranta todo eso. Entonces, Dios no es malo, porque también Deuteronomio 24:16 nos habla correctamente cómo está juzgando Dios. Los padres, 24:16 dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bueno, entonces ya entendemos que Jesús no lo había revelado así. No pecó él, ni pecaron sus padres. La ceguera es un mal y era común en el mundo antiguo. Levítico 19:14 hablará de ella. Deuteronomio 27:18, 28:29 nos hablarán de ella. Y estas personas ciegas en aquel mundo donde si no trabajabas, no comías, si no había quien las cuidara, estaban condenados a la mendicidad. Así encontramos en Marcos 10:46 cómo Bartimeo estaba mendigando a las afueras de Jericó cuando escuchó que pasaba Jesús. Y aquí este hombre, que no nos dice su nombre en Juan 9, también nos dice que estaba mendigando. Jesús les dice: ni ni sus padres, y es muy enfático. Vamos a Lucas 13:1-5 para que empecemos a ver cómo Jesús estaba viendo las cosas. Dice así Lucas 13:1-5: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí estaba, ¿hacia dónde vamos con todo esto? No es que Dios deliberadamente, en este caso, provoque para el hombre ciego que los niños nazcan ciegos, para después manifestar su gloria eliminando la ceguera. No. Más bien, Dios eliminó el desastre de la ceguera de forma tal, y aquí es donde está lo hermoso de todo esto, que al recuperarla a este hombre pudiera ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Cómo es que vamos a llegar a esta conclusión? Muy bien, viendo la actitud del ciego. ¿Qué vio Jesús? 1 Samuel 16:7 habla que el Señor mira el corazón, no ve las cosas como las ven los hombres. Él mira lo que hay en el corazón. Cuando Samuel estaba por ungir a uno de los hijos de Isaí, entró el primero y lo vio fuerte, grande, y él dijo, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor Dios le dijo a Samuel, no te fijes por lo que tú están viendo tus ojos, porque ustedes, los hombres, se van por las apariencias, pero yo veo el interior, yo veo el corazón. Y hasta que pasaron todos los hijos de Isaí, llegó al final David, un chamaquito por el cual no daban ni un peso. Aquel entró y Dios inmediatamente le dijo a Samuel, es este, úngelo. Y Samuel ungió, a pesar de que era un chamaquito. Muy bien, aquí empezamos a ver cómo es que Jesús está viendo las cosas como le enseñó también el Padre y nos enseña a nosotros. Ahora, me es necesario hacer las obras del que me envió. Eso denota urgencia. Si hay algo que Jesús nos estaba enseñando siempre era a obedecer y estar atentos a lo que dice el Padre. Las palabras de Jesús denotaban que había urgencia, y era cierto porque su tiempo aquí en la tierra estaba contado. Y tal es así que para hacer la voluntad, Cristo oraba y entonces recibía dirección del Padre siempre. Es algo que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Hay otra escena similar. Vamos rápido a Marcos 10, 46, 47. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí Jesús ya había escuchado, y ya sabemos cómo terminó esta historia. Jesús les dice que lo traigan porque lo escuchó. Esa insistencia es la que también vio Jesús en este hombre ciego, a pesar de que no nos lo dice. Vamos a llegar aquí de este modo. Miren, la actitud ahora del hombre que acaba de sanar Jesús. Los eventos que siguieron a la sanidad de este hombre nos hablan mucho del carácter que él tenía. Sabemos que era ciego y por tanto no era un hombre letrado. Era un hombre que quizás al estar mendigando en Jerusalén había escuchado, y lo más probable es que estaba cerca del templo. Así como Pedro y Juan, cuando entraron al templo en Hechos de los Apóstoles, encontramos que sanaron a un paralítico. Seguramente había muchos de ellos que estaban a la puerta del templo, pero ellos no podían entrar. Entonces aquel hombre escuchaba, y era lo único que tenía, escuchaba, y así fue creciendo, siendo apartado, siendo denigrado, a veces empujado, pero él era paciente. Podemos ver la actitud y lo que había en su corazón por cómo le respondió a los fariseos. Eso es lo que estaba viendo Jesús. Me llama la atención. Me gusta más bien pensar en cuál pudo haber sido la oración de este hombre. Y Jesús la conocía. ¿Cuál fue la oración de este hombre? Y con esto quiero concluir. Acompáñame rápido a Salmos 17. Aquí vamos a encontrar cómo David le habla al Padre, y yo me imagino que este hombre también oró de este modo por cómo le contestó a los judíos, sin temor y con verdad,
a tal grado que lo injuriaron, y después él concluyó correctamente y adoró a Cristo. Cierra tus ojos y con esto vamos a terminar. Ponte en el lugar de aquel hombre. Nosotros también podemos estar padeciendo necesidad o enfermedad, pero Él está probando nuestro corazón. Así como probó el de este hombre y él recibió respuesta, tú vas a recibir respuesta, de acuerdo a lo que dice Salmos 17. Me imagino que este hombre alguna vez dijo: oye, oh Señor, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha tu palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, que tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. I think it's time to